nuestro podcast número 2. En él hablaremos sobre qué es la pedagogía, por qué eligen esta carrera y cuál ha sido el mayor, dificultad dentro de esta carrera. También mencionaremos cómo reaccionar ante los alumnos o las personas que tienen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y por supuesto cómo resolverlos, cómo reaccionar y cuál es la mejor alternativa para no tomarlo como forma negativa, sino que sea una forma positiva. Y también haremos mención sobre cómo reaccionar ante una agresión de alumno hacia una autoridad. Y bueno, le damos paso a nuestro invitado especial de este capítulo. El día de hoy tenemos un nuevo invitado, es el licenciado de Pedagogía Guillermo Torres Linares. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar, quiero preguntarle, ¿por qué eligió Pedagogía? Es una buena pregunta porque normalmente todos tenemos una concepción de la pedagogía, pero yo escojo pedagogía, la sigo escogiendo, por el ejercicio de cómo se piensa la educación. A final de cuentas, yo la inicié eligiendo por una situación personal donde quería aplicar la terapia musical a diferentes aspectos educativos, como por ejemplo los trastornos. Yo inicié desde esa área, pero posteriormente me fui encaminando más al área de orientación educativa, me fui encaminando más a un desarrollo de los trastornos, más a cómo se hacen las adaptaciones curriculares. Y tengo más una línea de desarrollo que en ese tipo de cosas que en la que inicié escogiendo pedagogía. Inicié partiendo de la ideología, como todos, de que se estudia para poder atender a la educación desde la docencia y posteriormente se abrió un panorama mucho más amplio. Muy bien, es muy interesante porque es esta parte cuando eliges, pero tal vez luego te arrepientes, pero usted no se arrepintió, cambió de idea, pero siguió por este aspecto de la pedagogía. ¿Nos podría hablar un poquito sobre cuál fue su momento más difícil en este lapso de estudiar pedagogía? ¿El momento más difícil al que se enfrentó? Sí, el momento más difícil a lo mejor de la formación fue el cambio de ideología de cómo se tenía que atender la educación. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados a que vamos en la escuela y se tiene que venir, atender a clases y el proceso es como inequívoco, siempre es lo mismo. Pero cuando llegas a la universidad cambia porque el ejercicio docente se vuelve diverso y al volverse diverso, a lo mejor para darme a explicar, sería que hay algunos docentes que tienden más a la educación por parte de la autonomía, por ejemplo, donde te dicen, aquí tienes 20 lecturas, tú hazte cargo de leerlas, yo no te voy a regular que las leas sí o no, yo simplemente voy a venir, voy a dar mi clase, voy a atender al proceso educativo y si tú las quieres leer, léelas, de todos modos van a venir en el examen o van a venir en el trabajo final o van a estar relacionadas con. Entonces, el primer ejercicio es la adaptación a la vida académica, a la vida escolar del nivel universitario con el enfoque pedagógico. Por ejemplo, dentro de la carrera, a mí me tocó que el trabajo bajo proyectos o el esquema bajo proyectos pues no era algo que estaba acostumbrado. En la preparatoria era más como un examen y un trabajo y ya se acabó. Y llegas acá y vamos a construir un proyecto de investigación o vamos a construir un proyecto de intervención o vamos a modificar, intentar integrarte en ese proceso, en ese nuevo enfoque educativo. A lo mejor fue uno de los obstáculos más complicados en la parte formativa, pero en la parte del desarrollo pedagógico yo creo que lo más complicado a lo que me he enfrentado es a la adaptación de diferentes dinámicas de grupo, trabajar con diferentes tipos de personas. Al principio yo creo que fue lo más complicado, ahorita ya es de lo más divertido, ya es algo que dices,
Lo disfruta. Qué bueno que cambia, qué bueno que cambia. Pero antes no, antes era así como yo quiero que todos estén sentados callados y yo voy atendiendo el proceso. Pero ahorita ya no, ahorita ya es como de si hablan, no hablan, si están sentados, si están parados, cambia la dinámica del grupo y yo conozco esa dinámica para poder intervenir. Claro, y es muy padre ver cómo no se queda con con esta forma de educar tradicional. Y la verdad, uno como alumno es muy tedioso el que digan, y aquí está tu tema y te toca exponer. Sí, sé que por esta parte nos enseñan a ser autónomos, hasta el aprender a hacer, pero no hay como esa figura de autoridad que, ok, tú puedes hacer tu investigación, pero aquí hacemos una retroalimentación, aquí yo te enseño, yo te explico, yo comparto mis ideas, y así llegar a un conocimiento, bueno, sí, adquirir un conocimiento más amplio. Y sobre todo, cuando dices esto de estas dinámicas de los grupos, ¿le ha tocado o se ha interesado en el tema sobre los trastornos, déficit de atención e hiperactividad? ¿Le ha tenido estos casos? Sí, sí. He tenido varios tipos de trastorno dentro del desarrollo de la actividad, tanto docente como en el área de orientación educativa. Hemos tenido varios casos donde la intervención o la adecuación pues es diferente. Es diferente porque hay muchos aspectos que tienes que jugar en contra y que tienes que utilizar a favor. Por ejemplo, con déficit de atención e hiperactividad. Sabemos que es una persona que no es que no preste atención, sino que tiene una atención diversificada. O sea, en otras palabras, cualquier cosa atrae su atención. Entonces, no es que pierda la atención en ti, sino que el enfoque de interés varía. Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un aula, todos están calladitos, están tranquilos y se prende un ventilador. Persona con déficit de atención no quiere decir que ya le aburrió. También hay algunos de los que les aburrió, pero no quiere decir que ya le aburrió. Se prendió el ventilador y lo que empezó a escuchar son las aspas girando. Entonces, al escuchar las aspas girando, eso le recordó, le trajo un recuerdo, o simplemente se enfocó en las aspas y dejamos de tener la atención en lo que estábamos haciendo y pasamos a un segundo plano. Entonces, en este desenfocarse, en este jugar con el foco de la atención de formas diferentes, también podemos jugar con ese mismo problema que para algunos es a favor. ¿Cómo qué? Como en el momento en el que nosotros podemos interactuar a través de estas llamadas de atención. ¿Cómo? Si nos quedamos como un docente sentado que está solamente hablando desde el escritorio, esta persona con déficit de atención, donde haya una intervención, de pronto va a perder la atención completamente. ¿Cómo lo reenfocamos? Te levantas, cambias tu tono de voz, y metes a lo mejor diapositivas y de pronto las apagas y cambias a una dinámica de grupo y lo tienes en un constante cambio de ejercicios. Eso no solamente le sirve para él, le sirve a la población en general, porque jugar con la atención es entender que él se le va en un momento, pero los demás no quiere decir que no, porque ellos en la normalidad, en el esquema de la normalidad, vamos a ponerlo entre comillas, también tienen un lapso de tiempo de atención. Entonces, normalmente las clases son de 1 hora a 2 horas. Entonces, estamos hablando de que en su lapso de atención puede haber a lo mejor 15, 20, 30 minutos bien procesados. Y el resto terminaron estando en la pared, en el recuerdo de qué me pasó ayer, en qué voy a hacer mañana. Y entonces nos perdemos bien bonito dentro de la clase. No quiere decir que tengamos déficit de atención, simplemente es perdemos nuestro enfoque de la atención como cualquier otro cerebro que se aburrió a lo mejor de cómo se estaba ejecutando el proceso. Entonces, déficit de atención con hiperactividad lo que te permite atender es que siempre va a ser una persona que está en movimiento, siempre vamos a tener una persona que tiene que estar moviéndose. No quiere decir que tengamos una persona que todo el tiempo esté parada brincando, ¿no? Simplemente el puro hecho de que dejemos, por ejemplo, que la persona mueva sus manos. Tenemos personas, por ejemplo, en el salón, tenemos personas que están todo el tiempo así. Y
Y normalmente lo que todos tenemos en el aspecto general es como de, ya cállate, que no te desesperaste. Y como docente, pues también tu atención se va hacia otro lado. Claro. Pero esta es una estrategia para poder regular la atención de la persona, porque tienes en este momento mucha energía en el cuerpo que no sabes cómo expulsarlas. Entonces vamos a tener una persona que todo el tiempo está moviendo su pierna, que todo el tiempo está inquieta. ¿Por qué? Porque necesita pararse, porque necesita hacer el ejercicio de algo. Entonces, en esa interacción, en ese interactuar, lo que nosotros podemos empezar a hacer es diversificar las estrategias, diversificar la forma en la que nosotros atendemos a la proceso educativo. Como sacarle lo bueno a esta parte que a lo mejor, no digo que sea mala, pero sí es una parte que se te hace complicada, ¿no? Que complica tal vez tú compartir un conocimiento, entonces hay que sacarle como que las cosas buenas y tratar de, claro, no señalar, porque siempre es señalar a las personas y creo que eso no es correcto, porque lo primero que hacen es no discriminar por lo que tienen, pero señalan, y el señalamiento ya es eres diferente a los demás, no eres igual. Entonces sí, esa parte no está bien. Y hablando de alumnos, bueno, no solo con trastornos, pero esta parte cuando quizá muestran una conducta agresiva, una conducta inadecuada hacia la persona de autoridad, ¿cómo debe de responder un pedagogo ante esta situación? Bueno, hay algo que se llama la regulación emocional, y esto normalmente viene con la línea de la inteligencia emocional. La regulación emocional no es que nosotros absorbamos nuestras emociones y no las expresemos, no, es que las sepamos encaminar. Entonces, vamos a suponer que hay una agresión verbal, donde nos dicen una grosería de algún tipo de alumno a docente. Cuando recibimos esa primera agresión, por ejemplo, hay personas que pueden decir, yo hago caso omiso, como que no escuché, y entonces le invalidas a lo mejor el proceso de lo que está intentando hacer. ¿Por qué? Porque al darse cuenta que tú no pelaste ese asunto, para un primer momento puede ser como de, no logré mi objetivo. ¿Por qué? Porque pudo haber sido un susurro, pudo haber sido una palabra por ahí. Pero si tú le das el poder en ese momento de que le validaste el proceso, tienes que saber que tienes que empezar a actuar de una forma determinada. Como por ejemplo que te dice una grosería y entonces tú le dices, ¿qué dijiste? En ese momento tú ya interactuaste con lo que acaba de decir porque claramente lo escuchaste. Entonces, cuando le dices el que dijiste, estás validando que hubo una interacción negativa, pero le estás dando la oportunidad de corregirse. Entonces, ahí es el ejercicio del cómo vamos a interactuar dependiendo del tipo de persona. Está el otro que dice, en este momento te paras y te sales del salón. Entonces, ese es otro tipo de interacción. Ahí que hiciste, lo que invalidaste es la conducta y sacaste a la persona. Entonces, cuando tú haces este ejercicio, lo primero que puedes empezar a interactuar es con el comportamiento de la persona. Si tú estás situado dentro del comportamiento del individuo, lo primero a lo que te tienes que enfocar es en qué es lo que quieres lograr. Si lo que quieres lograr es que deje de hacer esa conducta, vas a ejercer un castigo. ¿Por qué? Porque si hablamos desde las teorías del aprendizaje, hablamos del conductismo, uno de los principales aspectos para poder negar la conducta que no quieres es el uso de castigos dentro de la educación. Y entonces les ponen el primer castigo, ¿no? Es como, bueno, tú mañana vas a traer una plana de 2000 palabras con la grosería. No vas a querer volver a decir esa grosería porque no quieres volver a escribir las 2000 palabras. Si no funcionó, tiene que cambiar la estrategia y vuelve a cambiar la estrategia constantemente. Pero eso es cuando tienes el enfoque de lo que quieres solucionar. Si tu solución no va sobre esa línea, sino va sobre la sensibilización de la persona, entonces estaríamos hablando de que lo que queremos es que evidencie cuál es la necesidad. Entonces, en vez de que lo regañes, lo invitas y le dices, ven, me lo quieres decir, está bien, no pasa nada, ya me lo dijiste, sí lo escuché. Pero mira, aquí la situación es, ¿qué te llevó a hacer? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás evidenciando una problemática. Ahora, el ejercicio de evidenciar esto es jugar de forma positiva con algo negativo. ¿Qué siente una persona cuando el docente la levanta en su lugar o la trae con el docente?
se siente intimidado por la figura de autoridad. Entonces, si tú lo trabajas desde este aspecto, puedes jugar con la intimidación por tu figura de autoridad. Puedes jugar con la invalidación de la conducta, puedes jugar con lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque en ese momento la resolución del conflicto está en tus manos. Y tú como pedagogo tienes que ejercer el proceso de la educación. No tiene que tener una no finalidad, no es nada más, ay, vete, regaño, vete y a ver qué pasa. No, tiene una interacción, tiene una intervención y tiene una forma que tenemos que redirigir esta conducta para poder saber qué es lo que va a pasar. Uy, ahora sí que hay muchas formas de solucionar esto y yo creo que es parte de cada quien cómo recibe la ofensa. Si tú te ofendiste muchísimo, pues obviamente vas a querer ejercer un castigo, pero de otra manera, si te preocupas, si tienes interés por la persona, es ¿por qué? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué te molestó de ti para que tú hicieras eso? Exacto. Sí, es parte subjetiva. Como profesional tú tienes que estar en un estado neutro casi todo el tiempo. Es difícil, es complicado, sí, por la cuestión ambiental, por la cuestión personal. A lo mejor se murió uno de tus parientes y lo primero que pasó es que te dijeron una grosería, entonces te sube. Pero en ese sentido, pues como profesional tú tienes que aprender a regular todos estos procesos y saber que todo está intencionado, de que tienes la obligación, como parte del ejercicio docente, de también transformar este ejercicio de lo profesional. Pues creo que, bueno, todo esto es muy interesante, es nuevo claramente, pero esperamos seguir contando con su apoyo dentro de todo lo que nos resta de carrera. Le agradezco el tiempo, el espacio y sobre todo pues su aptitud para ayudarnos a realizar este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, profe, por su ayuda. Y pues nada, aquí terminamos un capítulo más. Recuerden suscribirse y pues el conocimiento es para compartirse.